El que yo tenga conocimiento no me hace cristiano. Los teólogos tienen conocimiento. Los arqueólogos, usted puede ir a Israel y puede hablar con arqueólogos. ¿Existió Jesús? Y ellos le van a decir que sí existió. Hay pruebas que existió. Y usted le pregunta, ¿quién era? Ellos le pueden decir, fue un profeta más, fue un hombre que vivió hace más de 2000 años. Pero no le van a decir que es el Mesías, o es el Cristo, o es el Hijo de Dios, o que es Dios. Eso de que Jesús era el Mesías, el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, o que Jesús es Dios, eso solo se puede creer por revelación. Dios les bendiga. Que Dios les guíe, que Dios les acompañe y que Dios les ilumine. Nuevamente me es un privilegio estar con ustedes, hermanos y hermanas en la fe, para compartirles un mensaje que se llama Salvos por gracia o salvos por la gracia de Dios. Salvos por gracia o salvos por la gracia de Dios. Quiero comenzar este tema leyéndoles en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esto no de vosotros, no es de ustedes, sino que es un don de Dios. La gracia para que una persona sea salva no es humana, es decir, no depende de la persona, depende de Dios. El Espíritu Santo me habló y me dijo que la gracia para ser salvos es la fe. Nuevamente, el Espíritu Santo me habló y me dijo que la gracia para que una persona sea salva es la fe. Es por esa razón que usted le puede predicar a muchísimas personas y no todos van a creer. ¿Sabe por qué? Porque esa fe no es humana. Muchas personas podrían decir que creen, pero realmente no creen. Porque para creer en Jesús, a quien alguien no ha visto, ¿cómo puede decir simplemente yo creo? Esa fe tiene que venir de Dios y esa es la gracia. Si usted ha creído en Jesús, es porque usted ha recibido esa gracia de Dios. Dios le ha dado esa fe para que usted crea. Esa fe para creer no es humana, no es nuestra, es de Dios. Dios le ha dado esa fe para creer. Recuerde, para creer en Jesús tenemos que tener fe, eso dice la Biblia. Pero esa fe no es nuestra, esa fe nos la tiene que dar Dios por su Espíritu Santo. Es por esa razón que cuando Pedro le dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, ¿qué le dijo Jesús? Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No dependió de Pedro creer en Jesús, sino que Dios le reveló a Pedro quién era Jesús. Podemos ver otro caso en el libro de Hechos capítulo 9. Cuando Pablo se convierte, Pablo era un erudito, conocía las escrituras, pero Gamaliel, quien había sido el maestro de Pablo, no se convirtió. Fue Pablo que se convirtió. Usted puede leer en el libro de Hechos capítulo 9.
Y el libro de Efesios que le acabo de leer lo escribió Pablo. Ahora, si nos preguntamos, Pablo, ¿por qué creyó en Jesús? ¿Quién le predicó? ¿Quién oró por Pablo? ¿Quién ayunó por Pablo? Usted puede leer el libro de Hechos capítulo 9. ¿Sabe por qué fue salvo Pablo? Porque Jesús se le presentó. Si Jesús no se le hubiera presentado a Pablo, Pablo nunca hubiera sido salvo. Y repito, es Pablo quien escribe esto de Efesios. Para que una persona crea en Jesús, tiene que tener revelación. Si una persona no tiene revelación, de alguna manera Dios no se le revela, esta persona no puede creer. Porque usted le puede decir Jesús, Jesús, pero otra persona le puede decir Buda, Buda, ¿y qué diferencia habría? ¿Cómo sabe que existió esta persona? Imagínese, solo por revelación. Y el único que se revela a las personas es Jesucristo. Cuando yo me convertí, yo no me convertí porque me predicaron, yo me convertí porque vi a Dios, una luz fuerte. Y esa luz me dirigió para yo ver a una persona crucificada y me hablaba y me decía, Él es Jesús que ha muerto por ti. Eso yo lo vi, así como usted me está viendo a mí, así yo vi a Dios y vi a Jesús. A Dios lo vi como una luz. No resistí ver esa luz. Como dice la Biblia, Dios habita en luz inaccesible. Pero después vi a Jesús crucificado. Allí creí. Pero yo toda la vida había leído la Biblia. Incluso había ayunado, pero no era convertido. Porque el que yo tenga conocimiento no me hace cristiano. Los teólogos tienen conocimiento, los arqueólogos, usted puede ir a Israel y puede hablar con arqueólogos. ¿Existió Jesús? Y ellos le van a decir que sí existió. Hay pruebas que existió. Y usted le pregunta, ¿quién era? Ellos le pueden decir, fue un profeta más, fue un hombre que vivió hace más de 2000 años. Pero no le van a decir que es el Mesías, o es el Cristo, o es el Hijo de Dios, o que es Dios. Eso de que Jesús era el Mesías, el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, o que Jesús es Dios, eso solo se puede creer por revelación. Es por esa razón que si usted le insiste a una persona para que crea, la persona le puede decir, sí creo. Pero si usted lo ve en unos meses o años, su vida no cambia, no tiene una relación o comunión con Dios. Porque esa fe tiene que venir de parte de Dios. Dios se le tiene que revelar de alguna manera que Él es Jesús y que si esta persona cree en Jesús, esta persona va a ser salva. No es el conocimiento lo que nos salva. El conocimiento nos ayuda, nos instruye para conocer a Dios y poder ser salvos. Pero conocer únicamente cosas no nos hace salvos. Muchas personas conocen la Biblia, pero no son salvos. No creen en Jesús. ¿Por qué no creen en Jesús? Porque no tienen esa fe, esa gracia. ¿Y sabe qué? Esa gracia no viene del hombre. No es que la persona diga, yo quiero creer. Eso tiene que venir de Dios. Por eso dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Cuál es la gracia? La fe. Se nos da una fe para creer en Dios.
Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. Pablo, te he llamado para que prediques, Dios mismo revelándose a ellos. Esto no viene de nosotros, hermanos. Si usted quiere que Dios salve, o si alguien es salvo a quien usted le va a predicar, ore por esa persona y deje que Dios mismo haga el trabajo. O usted vaya y háblele, pero guiado por el Espíritu Santo, con las palabras que Dios le dé. Porque si usted le dice el infierno, el cielo, esta persona va a conocer cosas, va a saber cosas humanamente, pero realmente no se va a convertir. Hay millones y millones de personas con conocimiento, pero realmente no creen en Jesús, genuinamente. Por eso sus vidas no cambian. Y además de eso, usted le habla del cielo y del infierno, pero le digo algo, tampoco creen en el cielo y no creen en el infierno. No creen. Ellos conocen eso porque usted les dijo o porque alguien les dijo. Pero para creer en Jesús, para creer que existe genuinamente el cielo y para creer que existe genuinamente el infierno, tiene que ser revelado. Usted sabía que los judíos religiosos de este tiempo no creen en el diablo, así como usted lo escuchó, no creen en Satanás. ¿Y sabe por qué? Ya usted respondió, porque ellos no tienen revelación. La revelación y los ojos espirituales y el entendimiento espiritual se nos abre cuando creemos en Jesús. Cuando usted cree en Jesús, porque Dios le da esa fe para creer, usted cree en Jesús, pero no solo en Jesús. Cree y sabe que existe Satanás. Usted cree y sabe que existe el cielo, pero usted cree y sabe que existe el infierno. Y de verdad lo cree. Y usted también cree que existen los ángeles y los demonios, los espíritus malos. Yo había leído la Biblia por muchísimos años, pero yo nunca creí en Jesús, ni en el diablo, ni en los demonios, en muchas cosas. Yo pensaba que eran fantasmas o extraterrestres, muchísimas cosas. Porque para creer eso, tenemos que nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que nadie puede entrar al reino de los cielos si no nace de nuevo. Y nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Para que usted sea salvo, usted tiene que tener esta gracia de Dios, la fe genuina de creer en Jesús. Entonces, el Espíritu Santo viene a su vida y usted ve y conoce lo sobrenatural. ¿Por qué Dios llamó a Abraham? Si Abraham tenía otro hermano, ¿por qué nunca se le reveló? ¿Por qué Dios se le reveló a Abraham? No dependió de Abraham. Abraham nunca dijo, Dios, revélate a mi vida. No pasó eso. Dios simplemente dijo, yo voy a llamar a Abraham. ¿Por qué? Porque Dios quiso. Hermanos y hermanas en la fe, somos salvos por gracia, pero recuerde, esta gracia no es de nosotros, es de Dios. Yo no puedo decir, yo voy a creer porque quiero. Hay muchas personas que no creen en Jesús. Usted les puede hablar. He conocido personas que ayunan, oran y no pueden entender ni creer en Jesús. ¿Sabe por qué? Porque esa gracia no es humana, viene del cielo. Si no, cualquier persona podría creer. Eso tiene que venir de Dios, por voluntad de Dios. La salvación viene de Dios, no es humana, no es por voluntad humana, yo creo y yo quiero, no. Es
por voluntad de Dios. Es por esa razón que Jesús dijo: nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Nadie, escuche lo que dijo Jesús, nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre, si el Padre no le trajere. Nadie podía ir a Jesús y decirle: tú eres el Mesías, si Dios no le hacía saber por el Espíritu Santo que Él era el Mesías. Nadie. Cuando Jesús nació, vino un hombre profeta, y este hombre había recibido la promesa de Dios que va a ver al Mesías antes que él muera. Pero ¿cómo supo que era Jesús? Por revelación. Veamos en el libro de Romanos capítulo 8, versículo del 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué son llamados? Dios los llama. 29. Porque a los que antes los conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Que dice: los predestinó. Versículo 30. Y a los que predestinó, repite la palabra predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Qué impresionante. En Romanos capítulo 8, versículo del 28 al 30. Dios los predestina en la eternidad y dice: Luisa, Julio van a venir a la tierra y después yo me voy a revelar a ellos cuando estén en la tierra, y yo le voy a decir a Luis: tú eres evangelista, a Julia tú vas a ser profetisa, evangelista, y yo les voy a guiar con mi Espíritu Santo. ¿De quién dependió? ¿De Luisa? ¿De Julia? No, de Dios. Cuando Jesús vino al mundo, Jesús vino con un propósito, pero ese propósito no se creó cuando Jesús nació. Ese propósito estuvo hecho antes que Jesús nazca. Veamos otro ejemplo. Cuando Adán y Eva son creados en la tierra, Dios los creó con un propósito. La pregunta es: ¿Dios les creó con el propósito justo cuando los creó, o antes que los cree ya Dios tenía el propósito de ellos? Antes que Adán y Eva sean creados en este mundo, ya Dios había predestinado un propósito para ellos. Antes que usted nazca, ya Dios sabía por qué y para qué va a nacer usted. Por ejemplo, en el caso de mi hijo Matías, antes que nazca, meses antes que nazca, algunos hermanos me decían: hermano, he soñado que usted tiene un hijo y esto. Y después el Señor me empezó a hablar por sueños. Y el Señor me habló que él va a ser un predicador. Pero Matías no había nacido. Y después el Señor me habló muy claro. El Señor me dijo: yo lo voy a llamar a él cuando él sea joven. En ese tiempo lo voy a llamar. Pero ¿cómo me habló eso? En un sueño. Entonces, Matías, antes que venga a este mundo, ya él nació con un propósito. Y Dios, en el momento Kairos, en su tiempo, a una edad, Dios se le va a revelar y él va a conocer a Dios y va a servir a Dios. Y esa revelación que él tenga en un tiempo, en una edad, esa revelación es la gracia de la cual estuvimos hablando hace un momento, que dice Efesios 2 del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando Matías tenga una cierta edad en su juventud y Dios se le revele, él no va a poder gloriarse y no va a poder decir jamás, yo he creído porque quiero. No, sino que Dios se le tiene que revelar. En el caso mío, yo no me puedo gloriar y decir, yo he creído en Jesús porque yo he querido creer. No, Dios se me reveló a mí, y si no se me hubiera revelado a mí, yo nunca hubiera creído. Yo le he dicho a mi familia y a las personas que me conocen, si Dios no se me hubiera revelado a mí, yo seguiría en esa religión en la cual estaba. Yo me convertí en cristiano por revelación. Lo mismo Pablo se convirtió en cristiano por revelación. Y podemos enumerar, Abraham fue parte del pueblo de Dios porque Abraham quiso, yo quiero ser parte del pueblo de Dios, el escogido. No, no dependió de Abraham, dependió de Dios. En ninguna parte de la Biblia dice que Abraham oró a Dios y le dijo, Dios, escógeme a mí o esto o lo otro. No, Abraham venía de un pueblo que adoraban a muchos dioses, pero Dios lo escogió a él, se le reveló a él. Hermanos y hermanas en la fe, si usted es salvo o salva, es por voluntad de Dios, porque Dios le ha dado esa gracia de creer en Él. Sin esa gracia, usted y yo no seríamos salvos. Y eso no es humano, porque si no, cualquiera diría, yo quiero creer. Eso no lo dice cualquiera. Cualquiera no puede decir, yo quiero creer. Una persona dice, yo quiero creer genuinamente porque Dios trabajó en ese corazón y por voluntad de Dios esta persona cree. Cuando Felipe está en un lugar, un ángel le dice, ve a tal lugar. Felipe se acerca a un carro donde había un hombre que estaba leyendo las escrituras. Y después Felipe le habla y este hombre cree y después se convierte. ¿Pero por qué? El Espíritu Santo guió a Felipe porque el Espíritu Santo ya había trabajado en este hombre y el Espíritu Santo ya sabía que este hombre se va a salvar. Si el Espíritu Santo, hermanos y hermanas en la fe, no nos da la fe para creer, no vamos a poder ser salvos. Si Dios le llamó a una persona para hacer milagros, le llamó para eso. No porque la persona sea buena o tenga mucho estudio, ore mucho o ayune mucho. No. Cuando Dios nos da un ministerio es por su soberana voluntad. No tiene nada que ver ni la raza ni el color, si la persona es buena o mala. Después que la persona es llamada y escogida para un propósito, si la persona no anda bien delante de Dios, ya Dios le va a tener que juzgar. Pero el llamado y la salvación no es humano. Es por esa razón que las personas, muchos oran por enfermos, gritan, hacen muchas cosas y no pasa nada, porque no es humano, es de Dios. Y Dios nos tiene que guiar y nos tiene que revelar. Hermanos en la fe, y no solo la salvación viene de Dios, las bendiciones, los dones espirituales vienen de Dios. Usted puede leer 1 Corintios capítulo 12. Recuerde, somos salvos por gracia o somos salvos por la gracia de Dios. Pero también recuerde, esto no es humano, esto viene de Dios. Señor, gracias por esta enseñanza, por esta palabra que tú nos hablas a través de tu palabra, por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios
les guíe y les bendiga. Paz.